Mi nombre es Susana Antonio Pérez, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro y en este video voy a hablar sobre la caracterización de un fenómeno físico en la aplicación de derivadas e integrales. Esta práctica es material de la materia de Matemáticas 1, que es impartida por el maestro Cristian Hamilton Sánchez Aquín. Resumen. En este escrito se detalla el procedimiento que se llevó a cabo para la caracterización de una variable de temperatura para hacer un análisis matemático mediante derivadas e integrales. Se expone la fundamentación y justificación que dio lugar a cada punto desarrollado. La práctica fue desarrollada utilizando una estructura mixta, es decir, documental y de campo. La extracción de la información de los elementos que lo integran se llevó a cabo directamente de los temas vistos en la materia de Matemáticas 1 y otras previas a la carrera, fuentes de la web, la observación directa y las entrevistas no organizadas. Tenemos como palabras clave variable, aplicación, matemáticas e interpretación. Introducción. Como conocimiento aplicado en la materia Matemáticas 1, se desea dar muestra de la aplicación de derivadas e integrales en una situación real, donde se solicita la caracterización de un fenómeno físico. Se desarrolla un muestreo que consiste en adquirir datos de la temperatura mientras se mantiene encendida una fuente de calor, que éste será perturbado para obtener unas variaciones. Para la adquisición de datos, que se va a desarrollar un sistema donde se utiliza el sensor LM35 conectado a la tarjeta de adquisición Arduino 1 y programación en la PIU. Los datos serán recabados en Excel. Para el análisis del comportamiento de la variable y cumplir con los requerimientos de la práctica, se realizan los cálculos matemáticos correspondientes aplicando alguna derivada o integral según sea el caso que lo requiera. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar la caracterización de un fenómeno físico para hacer un análisis de su comportamiento aplicando conocimientos de derivadas e integrales adquiridos en el curso de Matemáticas 1. Objetivos específicos. Identificar un fenómeno físico para saber cómo son aplicadas las integrales y derivadas según lo que se desea conocer. Hacer uso de software que permita adquirir un muestreo de 40 muestras como mínimo y generar perturbaciones. Generar una función con los datos de las variables, generar una línea de tendencia. Desarrollo. Para la adquisición de datos de la variable se hace uso de un foco incandescente que tendrá la función de tener una variable distinta a la de la temperatura ambiente. Este se mantiene apagado previa a la toma de datos. Para comenzar la lectura de la temperatura se enciende el foco para percibir un cambio ascendente y en algunas ocasiones se retirará la fuente de calor para realizar las perturbaciones correspondientes. El programa. Para recabar los datos del muestreo se llevó a cabo en la View. Se utilizó una estructura while para repetir el ciclo hasta que se cumplen las 40 iteraciones y obtener el número de muestras deseado. Bueno, esta es una imagen de cómo se ve el programa en la View desde el diagrama de bloques. Estos son la lista de los elementos usados en el programa. Tenemos el serial port, que es el puerto que va a permitir la comunicación con el Arduino para transferir la información. El links open, este se encarga de leer el valor del canal de entrada analógica especificado. Analog read, va a leer el valor del canal de la entrada analógica. En este caso tiene un canal porque únicamente se leerá la temperatura, no ocupamos otro. Para el periodo de muestra usamos un white, que este es un temporizador con valores en milisegundos que nos va a permitir tomar la muestra cada cierto tiempo. Para este caso se le puso 3000 milisegundos, que es igual a 3 segundos. Tenemos links close, que se encarga de cerrar la conexión con el dispositivo. Write to measure file, escribe los datos de la muestra en un archivo de medición basado en texto. Para este caso será en un archivo de Microsoft Excel. Aquí tenemos nuestro programa para lo que es nuestro valor de temperatura. El valor se lee y se multiplica por 100, dado que el sensor LM35 tiene una resolución de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Y para parar el programa o finalizarlo, se implementó un shift register que sumará cada iteración hasta tener las 40 muestras. Además, le pusimos un indicador para saber el número de iteración que se encuentra en el programa. Y tenemos una imagen de cómo está nuestro panel frontal en la View. Tenemos el valor leído,
el puerto serial, el canal analógico utilizamos y el número de muestra que va en proceso. El circuito. A continuación se muestra el diseño desarrollado en FreeSync del circuito implementado por el sensor de temperatura. La lista de materiales del circuito implementado. Bueno, utilizamos un Arduino Uno, un sensor de temperatura LM35, un foco incandescente con su respectivo socket, una protoboard y cables para hacer nuestras conexiones. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo quedó nuestro circuito implementado. Para el proceso y periodo de muestreo, para la adquisición de los datos de la variable se realizaron distintas corridas, de las cuales se tomaron las dos primeras para demostrar el comportamiento del sistema y obtener las comparativas de las tablas y como consecuente también las gráficas. El muestreo de la temperatura fue de cada 3000 milisegundos, que es igual a 3 segundos. Primero se inició la adquisición de la variable para que tomara la temperatura ambiente, que es la temperatura inicial. Posteriormente se energizó la fuente de calor y cada cierto tiempo se retiró la fuente de calor para realizar algunas perturbaciones hasta completar las 40 muestras. Y bueno, aquí tenemos el video. Iniciamos nuestras lecturas y posteriormente encendemos nuestra fuente de calor, que en este caso es nuestro foco incandescente. Ahí agregamos un waveform chart para poder visualizar cómo es que se va formando la gráfica, y para realizar las perturbaciones cada cierto tiempo retiramos el foco de nuestro sensor para que bajara la temperatura y nuevamente volvíamos a colocar el foco para aumentar la temperatura y que se pueda ir viendo nuestras variaciones. Las tablas de muestreo. A continuación se presentan las dos tablas de muestreo tomadas en cuenta para hacer la comparativa con un tiempo de muestreo, bueno, en este caso es de 3 segundos. Y aquí se puede ver en los tiempos, tenemos del segundo 45 al 48, del 48 al 51 y así sucesivamente. Esta es la tabla de muestreo 1, esta es nuestra tabla de muestreo 2. Y bueno, aquí se puede ver en nuestros valores de la temperatura cuándo es que se hicieron las perturbaciones. Tenemos 20, 22 grados, 23, 24. Otra vez regresamos a 23, 25, 24. Aquí abajo otra vez. 24, 25, 25, 24. Bueno, aquí llegó hasta 27. La inferencia de la función y vamos a hacerla en la misma comparativa de gráficas. Se comparte la comparativa de las dos gráficas de los datos con la función caracterizada usando el mismo tiempo de muestreo, que son los 3000 milisegundos o 3 segundos. En cada una de las funciones resultantes se muestra la inferencia de la función caracterizada como una línea punteada. Tenemos el comportamiento de la temperatura de la muestra 1 y aquí se pueden ver nuestras perturbaciones que realizamos en la gráfica se puede ver. Y nuestra función nos dio una polinómica. Y aquí se puede ver cómo es que se muestra la inferencia de la función, que es la línea punteada, que es más ligeramente más clarita. Este es el comportamiento y la inferencia de la temperatura de la muestra 2, y con base a las funciones obtenidas de los gráficos si tienen variaciones en los valores constantes, puesto que las perturbaciones no fueron exactas. Se tomó cada cierto tiempo, se hizo cada cierto tiempo las perturbaciones, pero pues por cuestiones del ambiente y eso varían un poco, pero la estructura de la función es la misma. También calculamos el error cuadrático medio. Para esto evaluamos nuestra función en X, hicimos la resta de nuestro valor lo que censamos menos nuestro valor estimado, y eso lo elevamos al cuadrado. Tenemos que nuestro valor estimado menos nuestro valor recibido menos nuestro valor estimado, tenemos nuestro error, y esto elevado al cuadrado nos da el error cuadrático. Entonces si lo dividimos tenemos nuestro error
medio cuadrático y pues también calculamos nuestro error estándar. Para la experimentación de la práctica se aplicó el conocimiento adquirido de la materia Matemáticas 1 con base en las derivadas y las integrales en el desarrollo de este apartado y se tomará la función de nuestra primera muestra. Nos pregunta que cuántos máximos tiene la función. Para conocer cuántos máximos tiene la función, primero tenemos que saber cuáles son los puntos críticos. Para esto se tiene que derivar la función para encontrar la tangente. Bueno, aquí derivamos nuestra función. Y para resolver esta ecuación lo vamos a hacer con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Sustituimos nuestros valores, simplificamos y nos da que en nuestro minuto en X, dado que estamos graficando temperatura y en el tiempo, nos da X igual a 13.25. Y bueno, aquí tenemos que lo graficamos, utilizamos GeoGebra y nos da nuestro punto máximo de la función. Ahora nos pregunta que cuántos mínimos tiene y en qué tiempo sucede. Y para conocer cuántos mínimos, pues también tenemos que conocer los puntos críticos. Volvemos con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Y aquí tenemos que en el minuto 28.33 obtenemos nuestro valor mínimo. También lo graficamos y efectivamente aquí se puede ver el valor mínimo. Nos pregunta que hay puntos en los cuales tiene pendiente entre 80 y 90 grados y en qué tiempo sucede. Bueno, no tiene una pendiente de 90 grados de la recta tangente porque tiende al infinito. Para conocer en qué punto tiene una pendiente de 80 grados se realiza la derivada de la función. Aquí tenemos nuestra función, la derivamos y el resultado lo igualamos a tangente de 80. Nosotros lo multiplicamos por 10.000 para obtener números enteros. Y esto lo igualamos a 0. Para resolver esta lo vamos a hacer igual con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Sustituimos nuestros valores, simplificamos y obtenemos que para x1 vamos a obtener dos puntos en los cuales tenemos un ángulo de 80 grados. El primer punto nos da que es en x igual a 48.79 y para x2 en menos 7.20. Y lo graficamos y efectivamente aquí tenemos el menos 7.20 y el 48.79, que es donde tenemos ángulos de 80 grados. Nos pregunta que si hay puntos en los cuales tiene pendiente entre 90 y 100, ¿en qué tiempo sucede? Esta función no tiene una pendiente de 90 de la recta tangente porque tiende al infinito. Y para conocer en qué punto tiene una pendiente de 110 se realiza la derivada de la función. Y en este caso el resultado se va a igualar a la tangente de 110. Igual en este caso lo multiplicamos por 10.000 para trabajar con números enteros. Y para resolver esto lo vamos a hacer de igual forma con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Sustituimos nuestros valores. Tenemos que para y1, o sea, nos vamos a tener dos puntos y para el primer punto nos da que x en x igual a 37.98 y para y2 en 3.60. También graficamos nuestros puntos en nuestra función y aquí se puede ver en la figura 1.6 cómo es que en qué punto exactamente tenemos un ángulo de 110 grados. Estimar el valor final de la gráfica. Para conocer cuál es el valor final de la gráfica, evaluamos la función con la última muestra que se tomó en nuestro valor de x. Tenemos nuestra función y la evaluamos en 1.57, que es nuestra última muestra, y aquí tenemos nuestra estimación final del gráfico. Nos pregunta que cuál es la cantidad de calor que hay entre la muestra 4 y 10. Bueno, para realizar esto tenemos que hacer una integral definida desde 4 hasta 18. Tenemos nuestra integral, separamos nuestras sumas y sacamos nuestras variables de para poder integrar. Integramos y posteriormente simplificamos nuestros valores. Evaluamos desde 18, donde restamos a menos 0, evaluamos nuestra función en 4
realizamos las operaciones y nos da que el área bajo la curva, es decir, la cantidad de calor que hay desde nuestra muestra 4 a nuestra muestra 18, es de 452.46 grados centígrados. Y aquí tenemos la cantidad de calor entre la muestra 4 y la muestra 18. Se puede ver que coincide nuestra área, que es de 452.46. Nos pregunta que cuál es la cantidad de calor entre la muestra 19 y 33. Para eso también vamos a realizar una integral definida evaluada desde 19 hasta 33. Tenemos nuestra integral definida. Separamos nuestra suma, sacamos nuestras constantes, integramos, simplificamos y evaluamos desde 19 hasta 33. Simplificamos y nos da que tenemos un área desde 19 hasta 33 de 425.48 grados. Graficamos nuestra integral y coincide con la calculada, que es de 425.48. Ahora nos dice, teniendo en cuenta la ubicación del mínimo, cuánta cantidad hay si se toma 5 muestras antes y 5 después. Bueno, recordemos que en este caso nuestro valor mínimo es de 28.33, lo redondeamos a 28. Y bueno, de 28, 5 muestras antes nos da 23 y 5 después nos da 33. Entonces vamos a tener una integral definida desde 23 hasta 33. Aquí separamos nuestras sumas correspondientes, sacamos nuestras constantes, integramos y simplificamos y posteriormente evaluamos. De 33 menos nuestra función evaluada en 23, simplificamos, tenemos nuestra área resultante desde 23 hasta 33. También la graficamos y nuestro cálculo nos dio 299.16 y graficado nos da 299.16, que es la misma cantidad. Así es como verificamos que están bien nuestros cálculos. Ahora nos dice, teniendo en cuenta la ubicación del máximo, cuánta cantidad hay si se toman 7 muestras antes y 7 muestras después. En este caso, nuestro valor máximo es en x igual a 13.25, lo redondeamos y nos quedamos con x igual a 13. Dice que 7 muestras antes, que sería desde 6, 7 muestras después, que sería hasta 20. Entonces, igualmente realizamos una integral definida desde 6 hasta 20. Separamos nuestras operaciones de sumas o restas a integrar. Sacamos nuestras constantes, integramos y simplificamos. Posteriormente evaluamos de 20 y le restamos nuestra función igualada a 6, que es nuestro valor mínimo, y simplificamos. También en este ejercicio graficamos lo que fue nuestra integral y el resultado del que nos dio GeoGebra coincide con el que calculamos, que es de 460.59 grados, que es el área bajo la curva en este rango de 6 a 20. Nos pregunta que cuál fue la cantidad en todo el experimento. Para calcular esto, igual vamos a realizar una integral definida desde 0 hasta 39, dado que en el minuto 0 se hizo la primera muestra, entonces para obtener las 40. Tenemos nuestra integral definida desde 0 hasta 39, separamos nuestras sumas restas, sacamos nuestras constantes, integramos y simplificamos. Evaluamos desde 39 y nos da desde 39 y le tenemos que restar nuestra función igualada a nuestro valor mínimo, pero en este caso en 0, entonces todo multiplicado dividido por 0 se anula y tenemos un área de 1207.32 grados. Lo graficamos y también nos da un área bajo la curva de 1207.32. Nos pregunta que cuánta cantidad tiene la concavidad de cada máximo. Bueno, nosotros solamente tenemos un máximo que nos infirió, hicimos varias perturbaciones, pero la inferencia solamente nos muestra que tenemos un máximo. Tenemos que encontrar el punto donde cambia la curva de máximo a mínimo para poder saber desde dónde a dónde tenemos nuestra concavidad de ese máximo.
Vamos a derivar hasta obtener la segunda y la vamos a igualar a 0 para saber en qué punto es en que cambia. Bueno, aquí tenemos nuestra función, la derivamos, obtenemos la segunda derivada, la igualamos a 0 y nos da que x es en 20.75, que es donde cambia de los máximos a los mínimos, y lo vamos a redondear para obtener 21. Ahora que ya tenemos el valor en que cambia de máximo a mínimo, procedemos a realizar la integral definida para obtener el área bajo la curva. Tenemos que nuestra área bajo la curva es menos de infinito hasta 21, que es donde cambia de máximo a mínimo. Separamos nuestras sumas, sacamos constantes, simplificamos, integramos, después simplificamos, evaluamos y tenemos que es de 639 menos infinito grados centígrados. Aquí tenemos graficado que es en qué punto cambia de máximos a mínimos, que es hasta el límite que llega a esa concavidad del máximo. Ahora nos pregunta que cuánta cantidad tiene la concavidad de cada mínimo. En este caso también solo tenemos un mínimo, pero tenemos que realizar la integral definida para obtener el área bajo la curva del valor mínimo. Ahora integramos de 21 hasta más infinito, que tiende nuestra función. Separamos nuestras operaciones de sumas y restas, sacamos constantes, integramos, simplificamos y evaluamos nuestra función desde nuestro límite inferior al límite superior. Y nos da que tenemos de infinito a menos 639 grados centígrados. Y aquí tenemos el punto desde donde graficamos. Nos pregunta cuánta cantidad hay teniendo en cuenta la concavidad de todos los máximos. Dado que nuestra función solo tiene un valor máximo, en área o cantidad de calor de la suma de todos los máximos será igual a la que obtuvimos en el cálculo anterior. Y bueno, está el procedimiento en dos puntos anteriores. Nos pregunta que cuánta cantidad hay teniendo en cuenta la concavidad de todos los mínimos. Pasa lo mismo que en el punto anterior, como solamente tenemos un valor mínimo, el área sería igual a la que calculamos en el procedimiento correspondiente a la figura 1.2. Nos pregunta que cuál fue la cantidad máxima de la concavidad de los máximos y que le ubiquemos las coordenadas del punto inicial y final de esta. La función resultante de nuestra edición de datos solo nos infiere un valor máximo. Anteriormente ya realizamos el cálculo correspondiente para conocer cuál es la cantidad de valor y ahora toca evaluar la función para conocer el valor en y. Bueno, para conocer el valor en y, aquí tenemos nuestra función, la evaluamos en x y obtenemos que en el punto donde hace el cambio es en y igual a 31.57, donde nuestras coordenadas dan de 21 a 31.57 en y. Nos pregunta que cuál fue la cantidad máxima de la concavidad de los mínimos. Igual la función solamente tenemos un mínimo, que es el que calculamos en algunos puntos anteriores. Entonces ahora lo evaluamos en x para conocer el valor en y. Tenemos nuestra función, la evaluamos en el punto x y aquí tenemos que en y es igual a 31.57 y así es como obtenemos las coordenadas. Dice que calculemos los puntos de inflexión de la función. Para calcular el punto de inflexión debemos calcular la segunda derivada de la función y después la igualamos a 0. Aquí tenemos nuestra función, así es como nos queda después de derivarla. Sacamos la segunda derivada, igualamos nuestro resultado a 0 para obtener el punto de inflexión en el punto X y tenemos que X en el minuto 20.71 es donde vamos a tener nuestro punto de inflexión. Y aquí se puede ver en nuestra gráfica, obtuvimos en qué punto es donde obtuvimos nuestro punto de inflexión. Ahora nos dice, dado el primero único máximo, calcule la pendiente y el ángulo 1, 5 y 8 muestras y analice el comportamiento. Para este desarrollo debemos realizar la derivada de la función y evaluarla con el valor en x. Para este ejercicio vamos a retomar que tenemos como nuestro valor máximo 20.71, que lo vamos a redondear a 21 para hacer los cálculos. Aquí tenemos el primero donde dice
de una muestra después, que es el primer punto, que es el inciso A. Entonces tenemos que x es igual a 21, una muestra después, 22. Entonces tenemos nuestra función, la derivamos, evaluamos igual a nuestro valor en x, que en este caso es 22, y obtuvimos que es igual a 33.54. Para calcular el ángulo, sacamos el arco tangente de nuestro resultado y nos da que tenemos un ángulo de 88.29. Ahora, para calcular la función de la recta tangente para graficar la pendiente, lo vamos a hacer con esta fórmula y recordando que tenemos x igual a 22. Para conocer y1, vamos a igualar nuestra función a nuestro eje x. Aquí obtuvimos nuestro punto en y, entonces nuestras coordenadas van a ser en x igual a 22 y y igual a 31.13, que es donde toca nuestra recta tangente a nuestra función. Y bueno, aquí lo graficamos y coincide el punto que calculamos en el que toca nuestra función. Nos dice nuestra pendiente 5 muestras después. Tenemos que x es igual a 21 más 5 nos da que en un valor de x igual a 26. Tenemos nuestra función, la derivamos y la evaluamos en x. Obtuvimos nuestro valor en x. Para calcular el ángulo sacamos el arco tangente. Y para calcular la función de la recta tangente, para graficar la pendiente, lo vamos a hacer igual con la fórmula. Para obtener el punto en y, vamos a evaluar nuestra función en x y obtenemos nuestras coordenadas. La graficamos y coincide nuestro punto de nuestras coordenadas con lo que fue nuestra recta tangente. Nos dice que en una pendiente de 8 muestras después, tenemos que x, nuestro valor máximo fue 21, más 8 son 29, entonces tenemos un valor de x igual a 29. Tenemos nuestra función, la derivamos, evaluamos con respecto a x y obtuvimos un valor de 0.08 en x. Y para calcular el ángulo vamos a sacar el arco tangente a nuestro valor en x. Para graficar la pendiente, obtener lo que es de la pendiente, vamos a hacerlo con esta fórmula. Tenemos x igual a 29, que es en el que estamos haciendo. Y para conocer el punto en qué punto del eje y, vamos a evaluar con respecto a x, que en este caso es 29, para obtener el punto en y, que nos da 29.46. Y aquí lo graficamos y tenemos que en x igual a 29 y y igual a 29.46, que es lo que obtuvimos en el resultado anterior. Vamos ahí es donde toca nuestra recta tangente. Calcula el punto a partir del cual ya no hay variación. Para conocer el punto donde no hay variación, se evalúa con el valor máximo de la función, puesto que es el único punto en que la tangente no tiene una pendiente y por lo tanto no hay variación. Tenemos nuestra función y la evaluamos con nuestro valor máximo, donde nos da y igual a 33.89. Es en el punto en donde ya no tenemos variación, puesto que la recta tangente no tiene pendiente. Ahora dice, si dividimos en dominio de 5 muestras en 5 en 5, al menos 8 pedazos, demuestre cuáles de todos tiene el área mayor y por qué. Bueno, dado que nuestras muestras son 40, iniciando en 0 a 39, lo vamos a dividir en 8 partes, de 0 a 4, de 4 a 9, de 9 a 14, 14 a 19, 19 a 24, y así sucesivamente, de 5 en 5. Para esto, para sacar o identificar cuál es el área mayor, dentro de cada intervalo vamos a realizar una integral definida, evaluadas pues precisamente en este intervalo. Aquí tenemos el primero de 0 a 4 y nos da un área de 90.16. Aquí tenemos lo graficamos y nos da 90.16 en la integral de este intervalo. Para el intervalo de 4 a 9, igual nuestra integral
realizamos el procedimiento de integración y evaluamos para obtener el área. También graficamos esta área y coincide nuestro resultado con la graficación en que tenemos un área igual a 150.88. Para el intervalo de 9 a 14 realizamos el mismo procedimiento y también lo graficamos, obteniendo un área de 167.79 en nuestro cálculo y 0.74 en la graficación en GeoGebra. Ahora para el intervalo de 14 a 19 integramos y graficamos nuestra integral y nos coinciden nuestros resultados en 166.48. Para el intervalo de 19 a 24 realizamos el mismo procedimiento y obtuvimos un área de 156.84 que también coincide con nuestra integral graficada. Para el intervalo 29 a 26, que es en el segmento número 6, evaluamos de 24 a 29, realizamos la integración, evaluamos y obtuvimos un área de 148.57 que coincide con el graficado 148.57. Para el segmento número 7 vamos a tener de 29 a 34. Realizamos nuestras operaciones correspondientes y obtuvimos un área de 151.43 que coincide con la cantidad de calor en el intervalo graficado 151.43. Para el intervalo 34-39, que es el último, integramos, tenemos un área de 175.17. También lo graficamos y aquí tenemos un área de 175.17. Ahora dice que identifiquemos cuál es el intervalo en el que tiene más área. Con base a los resultados obtenidos, podemos demostrar que el intervalo en el cual hay mayor cantidad del área bajo la curva es en el intervalo 34-39, dado que nuestra función la graficamos en lo que fueron nuestras muestras desde 0 a 39 y bueno, aquí podríamos deducir que en el intervalo en donde tiene mayor área es nuestro valor máximo, pero aquí tenemos que después de pasar por el valor máximo y nuestro valor mínimo, nuestra curva vuelve a ser ascendente. Es por eso que nuestra área es mayor en ese punto. Como conclusión, con base al estudio realizado en esta práctica, me amplió el panorama del conocimiento en la aplicación física en las matemáticas, en donde además de ello se ejemplificó y se aplicó un fenómeno físico que permitió identificar claramente cómo es que se ven aplicadas las matemáticas, derivadas e integrales en este caso, y cómo es que se pueden estudiar los fenómenos físicos. Y eso sería todo de mi parte.